Desde tiempos ancestrales, la historia de Adán y Eva ha cautivado la imaginación humana, siendo el punto de partida de la humanidad según la tradición bíblica. Sin embargo, esta narrativa milenaria plantea interrogantes profundos que han fascinado a estudiosos, teólogos y curiosos por igual. Entre los más enigmáticos está el linaje de sus hijos, especialmente el enigmático destino de Caín y la misteriosa figura de su esposa. ¿Cómo pudo Caín, siendo uno de los primeros descendientes humanos, encontrar pareja en un mundo recién creado? ¿Existían más personas fuera del Edén? ¿Podría Dios haber creado otros seres humanos independientes de Adán y Eva? Sumérgete en este viaje exploratorio a través de una de las narrativas más intrigantes de la historia sagrada y descubre posibles respuestas y teorías que podrían arrojar luz sobre este enigma bíblico. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. El origen de la humanidad y la tragedia en el Génesis. La historia de la creación de Adán y Eva contenida en el libro de Génesis constituye uno de los pilares fundamentales de la narrativa bíblica y el relato más significativo del origen de la humanidad en la tradición judeo-cristiana. Dios, en su infinito poder y sabiduría, creó al hombre a partir del polvo, insuflándole vida con su aliento divino, en un acto único de creación. Adán, el primer hombre, fue colocado en el jardín del Edén, un paraíso repleto de árboles frutales y de paz divina, donde convivió con toda clase de criaturas vivientes y disfrutó de una conexión directa con Dios. No mucho tiempo después, Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo, y en un acto simbólico y profundo creó a Eva a partir de una costilla de Adán, un gesto que refleja la unión intrínseca entre ambos y establece la primera relación matrimonial en la historia de la humanidad. Eva fue presentada como la compañera ideal de Adán, y juntos iniciaron el linaje humano, establecidos en el Edén, donde compartieron una vida de armonía con la creación. El jardín del Edén ofrecía todo lo que la primera pareja necesitaba, y dentro de él había un árbol singular, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios, en su infinita sabiduría, colocó una única restricción sobre Adán y Eva: no comer del fruto de ese árbol, ya que al hacerlo traería consigo la muerte y la separación de la divina presencia. Sin embargo, la paz y la obediencia de este paraíso pronto serían alterados por una figura enigmática y seductora, la serpiente, que convenció a Eva de probar el fruto prohibido. La curiosidad y el deseo de conocer aquello que les había sido vetado llevaron a la primera mujer a desobedecer la orden de Dios, y junto con ella, Adán también participó en el acto de desobediencia. Al probar el fruto, la humanidad adquirió el conocimiento del bien y del mal, pero a un costo elevado. Se rompió la comunión pura que tenían con Dios. Este acto de desobediencia, conocido como la caída, trajo consecuencias trascendentales. Dios, decepcionado por su falta de obediencia, los expulsó del jardín del Edén, enviándolos a una vida de labor y dificultades en un mundo ajeno a la perfección del paraíso. Esta expulsión no solo significó la separación de la divina presencia, sino que también dio inicio a una etapa de pruebas, desafíos y la constante búsqueda de redención para la humanidad. La vida de Adán y Eva fuera del Edén fue marcada por el trabajo y el esfuerzo. Dios, en su justicia, estableció que Adán trabajaría arduamente para obtener sustento de la tierra, mientras que Eva sufriría el dolor en el parto. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Adán y Eva comenzaron a construir una vida juntos y a formar una familia que daría origen a las generaciones futuras de la humanidad. Según el libro de Génesis, tuvieron dos hijos, Caín y Abel, quienes crecieron en un mundo transformado por la caída de sus padres, un entorno donde la labor y el sacrificio eran la norma.
A medida que Caín y Abel crecían, cada uno desarrolló una ocupación particular. Caín se dedicó a trabajar la tierra, cultivando vegetales y frutas, mientras que Abel se dedicó al pastoreo de ovejas, cuidando rebaños. Aunque sus caminos eran distintos, ambos buscaban mostrar gratitud y devoción a Dios mediante la ofrenda de los frutos de su trabajo. Decidieron, en un acto de reverencia, presentar sacrificios a Dios. Caín ofreció parte de sus cosechas, mientras que Abel llevó lo mejor de sus ovejas, ofreciendo a Dios los ejemplares más gordos y valiosos de su rebaño. Dios, sin embargo, mostró su aprobación solo hacia la ofrenda de Abel, lo cual despertó en Caín una profunda frustración y sentimientos de rechazo. Este acto de favoritismo ha sido interpretado por teólogos y estudiosos como una cuestión de la intención y calidad de la ofrenda. Mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño con su corazón sincero y lleno de devoción, la actitud de Caín parecía haber sido menos comprometida y sincera. Esta diferencia de aceptación provocó en Caín una reacción de enojo y resentimiento que crecería hasta desatar la primera tragedia de la humanidad. La envidia y la ira fueron envenenando el corazón de Caín, convirtiendo su frustración en un profundo rencor hacia su hermano. Dios, al percibir el peligroso cambio en el ánimo de Caín, le advirtió que dominara sus impulsos y emociones, pues el pecado acechaba en su camino. Dios le aconsejó que controlara su enojo, ofreciéndole una oportunidad de redimirse. Sin embargo, Caín, consumido por su resentimiento, no escuchó el consejo divino. En un acto premeditado, invitó a Abel a ir al campo, alejándolo de cualquier testigo y sumergiéndolo en un ambiente de aislamiento. En un arrebato de furia, Caín atacó a Abel y lo asesinó. Este acto de violencia marcó el primer homicidio registrado en la historia humana, una transgresión de consecuencias devastadoras que trajo la muerte al mundo y dio origen a una línea de pecado y sufrimiento en la humanidad. Caín había cometido un crimen contra su propia sangre, rompiendo el vínculo de fraternidad y mostrando el oscuro poder de la envidia y el rencor. Después del asesinato, Dios confrontó a Caín, quien intentó evadir su responsabilidad, respondiendo con indiferencia cuando Dios le preguntó por el paradero de su hermano. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?, respondió Caín, intentando eludir la culpabilidad de su acto. Sin embargo, Dios, que conocía la verdad, no dejó impune el crimen. Como castigo, condenó a Caín a vagar errante por la tierra, incapaz de cultivar la tierra que antes le había dado sustento. Esta sentencia transformó la vida de Caín en un exilio constante, marcado por la soledad y la impotencia. Caín expresó su temor de que, al ser un ser errante, cualquiera que lo encontrara podría matarlo en venganza. Ante esto, Dios, en un acto de misericordia, le dio una señal protectora para que nadie lo atacara. Esta marca, aunque la Biblia no detalla su naturaleza, sirvió para proteger a Caín de posibles agresores, asegurando que la venganza no sería el castigo de su crimen. Así, Dios mostró tanto su justicia al castigar el pecado como su misericordia al proteger a Caín de la venganza de otros, permitiéndole vivir con el peso de su culpa. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. ¿Existían otros humanos fuera del Edén? Una de las preguntas más fascinantes y debatidas en la interpretación bíblica es el misterio de cómo Caín, después de ser desterrado por Dios tras el asesinato de su hermano Abel, logra encontrar una esposa. Según el relato en Génesis, Caín se estableció en la tierra de Nod, donde conoció a su mujer. Esta afirmación breve y directa ha suscitado numerosas interpretaciones y teorías, ya que plantea la posibilidad de que existieran otros seres humanos fuera del linaje de Adán y Eva. La idea de que Caín, uno de los primeros hijos de la primera pareja humana, haya encontrado compañía en una región aparentemente habitada, introduce una serie de interrogantes que van desde interpretaciones literales y simbólicas hasta exploraciones sobre posibles lagunas en el relato bíblico. Algunos estudiosos proponen que el texto sugiere la existencia de una población humana más amplia en el mundo, paralela a la familia de Adán y Eva.
En Génesis 4:14, Caín, después de ser sentenciado a una vida de errancia, expresa su temor de ser asesinado por cualquiera que lo encontrara, lo que parece indicar que había otras personas más allá de su familia inmediata. Para aquellos que interpretan la Biblia en un sentido literal, este detalle puede parecer contradictorio, ya que si Adán y Eva fueron los primeros y únicos seres humanos creados directamente por Dios, ¿cómo es posible que Caín temiera por su vida en un mundo que, teóricamente, debería estar habitado solo por sus propios hermanos? La idea de que hubiese otros humanos ya establecidos es intrigante, pues plantea la hipótesis de que Dios pudo haber creado más de una pareja inicial de seres humanos, aunque esta teoría no se menciona explícitamente en los textos canónicos. Si se considerara esta posibilidad, implicaría que las primeras generaciones de la humanidad incluyeron a personas creadas fuera del linaje de Adán y Eva, lo que abriría una dimensión completamente diferente en la interpretación de los primeros capítulos del Génesis. En este sentido, algunos expertos argumentan que estos otros humanos pudieron haber sido creados por Dios en distintos lugares para que la tierra fuera poblada más rápidamente. Otra teoría sugiere que el relato bíblico de Génesis podría estar enfocándose en la historia de una familia específica, la de Adán y Eva, como un símbolo o arquetipo de toda la humanidad, mientras que otros seres humanos habitaban el mundo. Esta interpretación se basa en la idea de que los textos bíblicos antiguos a menudo emplean una narrativa concentrada en eventos y personajes centrales, sin dar detalles exhaustivos sobre cada aspecto histórico y poblacional. En este caso, el enfoque en Adán y Eva y sus descendientes representaría un modelo espiritual y moral para la humanidad, mientras que el mundo continuaría habitado por otros linajes humanos creados por Dios de manera independiente. Para los defensores de la hipótesis de la población preexistente, el miedo de Caín a ser atacado por otros sugiere una población considerable que existía en ese tiempo, algo que sería difícil de lograr en tan poco tiempo únicamente con los descendientes de Adán y Eva. Sin embargo, como la Biblia no da detalles explícitos sobre estas posibles poblaciones, muchos consideran esta interpretación como una extrapolación no confirmada. Aún así, la curiosidad por este misterio persiste, y el pasaje de la esposa de Caín en la tierra de Nod sigue siendo una de las cuestiones más debatidas en el estudio de la Biblia. La teoría de la descendencia directa, el matrimonio entre hermanos y parientes cercanos. Frente a las especulaciones sobre la existencia de otros humanos, una teoría alternativa y bastante aceptada entre estudiosos y teólogos bíblicos es la de la descendencia directa. Esta teoría sostiene que Caín pudo haber tomado como esposa a una de sus hermanas o sobrinas, una práctica que en tiempos antiguos no era prohibida, ya que resulta esencial en el contexto de una población en crecimiento desde un punto de partida tan limitado. En Génesis 5:4 se menciona que Adán tuvo otros hijos e hijas después de Set, lo cual sugiere que Adán y Eva formaron una familia numerosa. Aunque el texto no menciona los nombres o detalles de estos otros hijos, la implicación es clara. La expansión de la humanidad se logró mediante uniones entre los descendientes directos de Adán y Eva. En un contexto moderno, la idea de matrimonio entre hermanos o parientes cercanos se considera tabú y está prohibida en la mayoría de las sociedades. Sin embargo, en la narrativa bíblica temprana, este tipo de uniones eran vistas como necesarias para asegurar la continuidad de la especie humana. Las leyes de matrimonio y consanguinidad que más tarde se prohibirían en la ley mosaica entregada a Moisés, no existían en los primeros días de la humanidad. Esta práctica permitía que la familia humana se multiplicara y extendiera, sin los efectos negativos de consanguinidad que hoy se conocen, debido a que, según algunos estudiosos, la genética de los primeros humanos no había sido afectada por la degradación genética acumulada a lo largo de generaciones. La Biblia, de hecho, ofrece ejemplos posteriores de matrimonios entre parientes cercanos como algo culturalmente aceptado. Abraham, considerado uno de los patriarcas de Israel, se casó con Sara, su media hermana. Jacob, nieto de Abraham, se unió en matrimonio con sus primas Lea y Raquel.
formando las bases de las 12 tribus de Israel. Estos matrimonios reflejan las normas culturales y sociales de las sociedades antiguas, donde preservar el linaje familiar y la continuidad de la fe era de gran importancia. Al igual que estos ejemplos, el matrimonio de Caín con una hermana o sobrina habría sido una práctica aceptable y necesaria para la expansión de la humanidad en un contexto donde las leyes sobre el parentesco aún no habían sido formalizadas. La teoría de la descendencia directa explica cómo Caín pudo haber encontrado una esposa entre sus parientes cercanos sin recurrir a la necesidad de otros humanos fuera del linaje de Adán y Eva. La humanidad, en este caso, se desarrollaría a partir de una única pareja, cumpliendo con la visión de una descendencia común para todos los seres humanos. Esta interpretación también está respaldada por la creencia de que la Biblia busca transmitir un mensaje de unidad y conexión entre todos los hombres y mujeres, al presentarlos como descendientes de los mismos ancestros. Además, el relato de Génesis se enfoca en los descendientes directos de Adán y Eva, quienes tienen un papel destacado en la narrativa de la caída y la redención humana. Por tanto, aunque la teoría de otros humanos fuera del Edén sigue siendo atractiva para algunos estudiosos, la explicación de la descendencia directa a través de matrimonios entre hermanos y parientes parece la interpretación más cercana al texto bíblico. Esta explicación permite una lectura continua y lógica del relato, donde la familia de Adán y Eva constituye el núcleo original de la humanidad y sus miembros establecen las primeras sociedades. Las hijas de Adán y Eva en textos apócrifos. Además de los textos canónicos de la Biblia, existen documentos apócrifos que arrojan luz sobre aspectos no mencionados en las escrituras tradicionales. Entre estos textos se encuentra el Libro de los Jubileos, una obra que, aunque no es reconocida como escritura sagrada oficial ni por el judaísmo ni por el cristianismo, es valorada en algunos círculos por su contenido detallado y sus relatos sobre figuras y eventos de los primeros tiempos bíblicos. Este libro ofrece una perspectiva complementaria sobre personajes como las hijas de Adán y Eva, quienes en los relatos tradicionales permanecen en el anonimato, sin nombres o historias específicas. En el libro de los Jubileos se menciona a dos hijas de Adán y Eva, Awan y Asura. Según este texto, Awan habría sido la esposa de Caín, mientras que Asura se habría casado con Set, el hijo que nació tras la muerte de Abel. Estas mujeres, cuyas vidas no son abordadas en el relato canónico de la Biblia, aportan un toque de humanidad y detalles adicionales a la narrativa de los primeros patriarcas. Awan, como esposa de Caín, es presentada como una figura central en el inicio de una línea de descendencia que comenzó con su hijo Enoc. Este relato, según el libro de los Jubileos, marca el nacimiento de una comunidad que simboliza el inicio de las primeras civilizaciones humanas, ya que se describe que Caín fundó una ciudad en honor a su hijo Enoc. La introducción de personajes como Awan y Asura en textos apócrifos no solo añade profundidad a la historia de los primeros descendientes humanos, sino que también permite imaginar cómo pudo haber sido la expansión temprana de la humanidad. La ciudad de Enoc, por ejemplo, es un indicio de que los descendientes de Caín no solo vivieron aislados, sino que comenzaron a establecer comunidades organizadas. Este desarrollo simboliza el surgimiento de las primeras civilizaciones, donde la vida humana ya no se limitaba a la supervivencia individual, sino que comenzó a evolucionar en sociedad y cultura. Estos relatos alternativos no solo amplían la historia, sino que sugieren un enfoque simbólico que resalta la importancia de las mujeres en la genealogía de los primeros tiempos. La figura de Awan representa la continuidad del linaje de Adán y Eva a través de Caín, mientras que Asura, como esposa de Set, simboliza la preservación de la línea justa o bendita en la tradición bíblica. En conjunto, ambos relatos subrayan la importancia de estas mujeres como pioneras en la historia de la humanidad, aunque su papel queda relegado en los textos canónicos. Así como Dios nos llama a hacer luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like, y juntos llevemos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. La longevidad de los primeros patriarcas.
Uno de los aspectos más fascinantes de la Biblia es la longevidad que atribuye a los primeros patriarcas antediluvianos, aquellos personajes que vivieron antes del diluvio. Según Génesis, Adán vivió 930 años, Set alcanzó los 912 y Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Biblia, vivió 969 años. Este fenómeno de longevidad extrema ha sido motivo de análisis y especulación entre teólogos, científicos y estudiosos, ya que sugiere una época en que las condiciones de vida, la genética humana o incluso la voluntad divina permitían una existencia mucho más prolongada de lo que conocemos hoy. Algunas teorías intentan explicar esta longevidad. Por un lado, se ha propuesto que las condiciones ambientales del planeta en esos tiempos podrían haber sido óptimas para la salud humana. Especialmente, se ha sugerido que la atmósfera y el entorno primigenio protegían a los seres humanos de los efectos del envejecimiento acelerado, tal vez gracias a una capa atmosférica más protectora frente a radiaciones nocivas. Otros investigadores han planteado que los primeros seres humanos poseían un genoma puro, que no había experimentado las mutaciones y degradaciones genéticas que se acumulan a lo largo de las generaciones. Así, los primeros descendientes de Adán y Eva habrían contado con una resistencia genética que les permitía vidas extensas y saludables. La longevidad extraordinaria también cumplía una función fundamental para la expansión de la familia humana. Los extensos períodos de vida permitían a Adán y Eva, así como a sus hijos y nietos, convivir y construir una comunidad numerosa antes de que se produjera el diluvio. Gracias a esta prolongada vitalidad, la humanidad pudo multiplicarse y establecer sus primeras generaciones de descendientes, asegurando la continuidad de la especie en un mundo donde la población inicial era muy reducida. Durante esta era, los matrimonios entre descendientes cercanos eran considerados normales y necesarios para el crecimiento de la humanidad. Al no existir todavía una prohibición de las uniones consanguíneas, los hijos e hijas de Adán y Eva y sus nietos pudieron unirse y formar familias. Esta práctica, que hoy es rechazada por el riesgo de enfermedades genéticas, no se veía afectada por tales preocupaciones en los tiempos bíblicos tempranos. La pureza genética y la ausencia de mutaciones acumulativas permitían que los matrimonios entre parientes no tuvieran las mismas consecuencias que tendrían hoy. Sin embargo, con el paso del tiempo y la expansión de la humanidad, estas leyes comenzaron a cambiar. Según la ley mosaica, promulgada siglos después de Adán y Eva, se establecieron regulaciones estrictas que prohibían las uniones entre familiares cercanos. Este cambio no solo respondió a la necesidad de proteger la salud genética de la población, sino también a la evolución de las normas sociales y éticas que se adaptaron a una sociedad en crecimiento. A medida que la población aumentaba, ya no era necesario recurrir a matrimonios consanguíneos para garantizar la continuidad de la especie, y se introdujeron leyes para asegurar un orden social más estructurado y saludable. La disminución progresiva de la longevidad en generaciones posteriores a los patriarcas antediluvianos también sugiere un cambio en el plan divino o en las condiciones de vida. Después del diluvio, la duración de la vida humana comenzó a cortarse notablemente. Abraham, por ejemplo, vivió 175 años y Moisés, uno de los líderes más importantes de la historia bíblica, vivió 120 años. Esta tendencia descendente puede atribuirse tanto a los cambios en el entorno postdiluviano como a la degradación genética progresiva, un fenómeno que también se percibe en la actualidad. Con este cambio, la humanidad se volvió más dependiente de las normas éticas y sociales que ayudarían a organizar la sociedad en un contexto donde la longevidad extrema ya no era común. En última instancia, la longevidad de los primeros patriarcas sirve para ilustrar una etapa única en la historia bíblica, donde las condiciones físicas y espirituales de los primeros seres humanos eran diferentes a las de hoy. Esta era de larga vida y rápida expansión inicial permitió establecer el linaje de Adán y Eva y consolidar una estructura humana que, con el tiempo, se diversificaría y evolucionaría en comunidades más complejas. La importancia de Set y su descendencia. Tras la trágica muerte de Abel a manos de su hermano Caín, Set, el tercer hijo de Adán y Eva, emergió como una figura clave para el desarrollo de la humanidad en la línea de justicia o rectitud que Dios anhelaba en su creación. Según la tradición, Set fue considerado una bendición que renovó la esperanza de sus padres, ya que Eva expresó que Dios le había otorgado otro hijo en lugar de Abel, el justo que fue arrebatado.
Set representaba así un nuevo comienzo para el linaje humano, una línea que se consideraría virtuosa y en armonía con las enseñanzas divinas, en contraste con la descendencia de Caín, marcada por el pecado y el destierro. El libro de los jubileos, un texto apócrifo que detalla aspectos de las generaciones bíblicas tempranas, menciona a Asura, una hija de Adán y Eva, como la esposa de Set. Esta unión fortalecería la línea sagrada de la descendencia de Set y simbolizaría la preservación de la rectitud en la familia de Adán y Eva. La importancia de esta descendencia se vuelve evidente cuando observamos que, según la Biblia, de Set proviene una línea que culmina en Noé, el patriarca que preservaría la humanidad y las criaturas vivientes a través del arca durante el diluvio. Así, Set no solo continuó el linaje humano, sino que consolidó la genealogía de la que surgirían los personajes clave en la redención y continuidad de la humanidad. Entre los descendientes de Set, uno de los más destacados es Enoc, un hombre de notable piedad y cercanía con Dios. La Biblia relata que Enoc caminó con Dios y debido a su integridad fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. La figura de Enoc simboliza la devoción y la comunión con lo divino, y su vida es un ejemplo de justicia que influyó profundamente en su linaje. Esta rectitud se preservó a través de las generaciones, dando lugar a personajes como Matusalén y finalmente Noé, cuyo papel sería fundamental para la supervivencia de la humanidad. La importancia de Set y sus descendientes se refleja también en la estructura de la sociedad que ellos ayudaron a fundar. Esta línea es vista como el origen de una humanidad más conectada con Dios y comprometida con los principios de justicia y obediencia. En este sentido, Set y sus hijos no solo aseguraron la continuidad de la vida en la tierra, sino que establecieron un modelo de fe y rectitud que sería esencial en las tradiciones religiosas posteriores. El misterio de las primeras generaciones. La narrativa bíblica sobre Adán y Eva, así como las historias que giran en torno a sus hijos y descendientes, ofrecen una mirada profunda a los primeros días de la humanidad. Las figuras de las hijas de Adán y Eva, como Awan y Asura, ilustran el rol fundamental de la familia original en la expansión y preservación de la humanidad. A través de la genealogía de Set y la descendencia de Caín, la Biblia nos muestra una dualidad en la naturaleza humana, el potencial de rectitud y la tentación al pecado, representados por estos primeros linajes. Es importante tener en cuenta que la Biblia, en su esencia, es un texto sagrado orientado a transmitir valores morales y enseñanzas espirituales, más que a ofrecer un relato exhaustivo de cada detalle histórico de las primeras generaciones. Esto ha llevado a múltiples interpretaciones y teorías sobre el papel de cada personaje y sobre la posible existencia de otras figuras y comunidades fuera de los descendientes de Adán y Eva. Los textos apócrifos como el libro de los jubileos ofrecen detalles adicionales, aunque estos relatos no son reconocidos en los textos canónicos. Sin embargo, estos escritos alternativos enriquecen la comprensión de aquellos personajes menos visibles en la narración principal, permitiéndonos ver figuras como Awan y Asura en roles significativos en la genealogía humana. El relato de Caín, Set y sus descendientes también puede entenderse como un símbolo de las elecciones morales y espirituales que cada individuo enfrenta, y cómo estas decisiones pueden influir en el destino de generaciones futuras. La historia de Caín representa la carga del pecado y el aislamiento que resulta de la envidia y el odio, mientras que Set y sus descendientes encarnan la continuidad del bien y la proximidad con Dios. Así, las primeras generaciones simbolizan el desarrollo de la humanidad y sus dilemas internos, recordándonos la importancia de la justicia, la fe y la redención a lo largo de la historia humana. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama. Él está esperando que le abras las puertas de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de Él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.